Buenos días. Va a dar comienzo un pequeño seminario, un pequeño coloquio que lleva por título Ciudades y Estados en la Europa céltica. Yo les agradezco en primer lugar a todos ustedes su presencia desde primera hora de la mañana. Lógicamente queremos agradecer también desde aquí la exquisita paciencia y la buena voluntad que nuestros invitados y nuestros ponentes han mostrado en la reunión que va a empezar y, por supuesto, la excelente disposición, como siempre y como no podía ser menos, del Museo Arqueológico Nacional para acoger a los que aquí estamos hoy reunidos. A lo largo de estas últimas semanas, y los ponentes y los responsables del museo han mantenido la cordialidad con nosotros, pues se debe exclusivamente a su extraordinaria bondad, a la que no debe ser ajena la amistad que nos profesan y que, a juzgar por las vicisitudes de estos últimos días, no sé yo si dudamos mucho merecer. Doble agradecimiento, por tanto, a todos ellos. Antes de empezar, con una breve presentación que haré yo sobre la reunión y antes de dar también la palabra, lógicamente, al profesor Martín Almagro Gorbea, sí quisiera que atendieran un momento a una breve nota informativa que les va a dar nuestro colega y amigo Gonzalo Ruiz Zapatero. Bien, buenos días a todos y a todas. Antes de empezar, y por una polémica que ha surgido en las redes sociales y en los periódicos digitales, sí queríamos decir unas palabras. La investigación arqueológica tiene sesgos de distinta naturaleza y uno de ellos es, sin duda, el de género, ya que el número de mujeres, mayoritario en los estudios de grado, tiende a disminuir a medida que se escala la pirámide académica. Afortunadamente, esta situación está cambiando en la actualidad y la coyuntura de las arqueólogas en la Universidad Pública Española, aun siendo desigual, es algo mejor que la de algunos países de nuestro entorno. Pero la investigación tiene también otros sesgos que podríamos denominar temáticos. Esto es, hay ciertos campos donde la presencia de investigadoras es mayoritaria, como por ejemplo el estudio del Neolítico y la primera agricultura, mientras que en otros la situación es la inversa. Este ha sido el caso, hasta hace bien poco, de la Edad del Hierro y el mundo céltico, en particular determinados aspectos del mismo que tradicionalmente y también en la actualidad son abordados mayoritariamente por investigadores masculinos por intereses particulares y personales de cada científico que escapan a nuestro conocimiento. La idea del simposio Ciudades y Estados de la Europa céltica era intentar plasmar los avances de los últimos años en esta materia, buscando líneas de investigación convergentes en el análisis de un fenómeno muy concreto y específico, el nacimiento de la ciudad y el Estado en la Europa céltica entre los siglos III y I antes de la era. Los nombres que surgieron fueron los que consideramos más pertinentes en virtud de criterios de especialización, méritos académicos y publicaciones relevantes. En el ámbito científico lo que prima es el valor de la investigación realizada. Juzgar desde fuera el porcentaje de hombres y mujeres es perder de vista las consideraciones anteriores. La propuesta del simposio, por lo tanto, de los tres coorganizadores fue ofrecida al MAN sin contar con subvención o financiación alguna, y tras su deliberación el museo aceptó el coloquio en todos sus términos. Por tanto, el MAN no tiene responsabilidad académica en el programa del coloquio porque se fió del plantel de intervinientes que reunieron los coorganizadores. El mundo académico a nadie se le escapa, es injusto, arrastra muchas miserias, es cierto, pero en el caso que ha desatado esta polémica, la cuestión clave pensamos que es la siguiente. Primero, respetar la libertad de investigación y realización de congresos y reuniones, en las que desgraciadamente nunca estarán todos o todas los que creen que deberían estar. Segundo, acreditar méritos para hacerlo. Y tercero, si se discrimina a alguien por alguna condición anterior, denunciarlo. Seremos los primeros en sumarnos a ello y estamos plenamente comprometidos con la absoluta participación de la mujer en la vida académica e investigadora, como en cualquier ámbito social y profesional. Y finalmente quiero añadir, de forma personal, desmentir categóricamente los términos en los que un periódico digital aparecieron unas palabras mías, resultado de una larga conversación de buena voluntad, que al periodista no le ha resultado fácil precisar, pero que no recogen en absoluto mi explicación al ser preguntado por los nombres concretos de colegas y amigas como María Ángeles Arlegui, Isabel Baquedano y Magdalena Barril. Las tres y otras colegas, algunas de las cuales se encuentran en este momento en la sala, tienen una obra investigadora muy apreciable y valiosa,
y así creo que lo he demostrado en numerosas ocasiones. Lo que traté de explicar es que su investigación ha sido, como digo, muy estimable. Los organizadores pensamos que había otros colegas cuya línea y temas tratados encajaban mejor, en nuestra opinión, obviamente subjetiva, en las cuestiones que queríamos tratar en este coloquio, lo cual no supone de ninguna manera un cuestionamiento de su valiosa trayectoria investigadora. Muchas gracias. El urbanismo fue un desarrollo relativamente tardío en la Europa prehistórica, una época en la que la metalurgia del hierro empezó a sustituir paulatinamente al bronce en la fabricación de armas y útiles. Los primeros centros no se desarrollaron prácticamente hasta comienzos del primer milenio y las primeras ciudades no emergieron hasta el siglo II a.C., pero el proceso de transformación de comunidades pequeñas en otras más grandes y complejas todavía sigue siendo hoy bastante poco clara. Alrededor del año 200 antes de la era, en las tierras de la Europa templada, la gente vivía en poblados de muy pocos centenares de habitantes, en pequeñas explotaciones agrícolas que formaban alquerías, que formaban granjas, dispersas por los valles, por las campiñas, por las laderas. Era un mundo rural de campesinos comunes, un mundo rural de campesinos que apacentaban los rebaños, que trabajaban las tierras del entorno y que producían comida exactamente igual que sus antepasados habían hecho durante generaciones. Los temas cotidianos que preocupaban a la inmensa mayoría de ellos eran increíblemente modernos. Cuidar de los hijos, cuidar de las provisiones, las relaciones sexuales, la conducta social, el reparto de la herencia, enterrar y dar culto a los muertos, la fe, tal vez de forma algo distinta y tal vez más difícil de entender en la actualidad. Apenas conocemos con exactitud el alcance de los contactos mantenidos entre ellas, pero es evidente que intercambiaban ideas, que intercambiaban materias primas, que intercambiaban regalos dentro de lo que podríamos llamar los mecanismos habituales y pacíficos de relación social. Y entonces empezaron a surgir al norte de los Alpes asentamientos de nuevo formato, sitios excepcionales que han sido considerados las primeras ciudades en estas regiones, prácticamente desde el oeste de Francia y la península ibérica hasta Serbia, desde los Alpes hasta los Sudetes, en tierras de las actuales República Checa y Polonia. Oppidum es el término de origen latino que los arqueólogos empleamos para designar estos centros. Ya fue usado por Julio César en la crónica de la Guerra de las Galias y a inicios del siglo XX este término era utilizado como una categoría de monumento paneuropeo. Prácticamente desde entonces se viene aplicando a una amplísima gama de poblados de finales de la Edad del Hierro. Estos óppida varían de forma muy considerable. Hay sitios fortificados en gran altura, por ejemplo los que hay en el centro de Francia, hasta sitios dispersos o complejos asentamientos como los que se reparten en el llano del sur de Inglaterra. Pero comparten ciertos rasgos: sus grandes dimensiones, por encima de las 80 o 100 hectáreas, su desarrollo como importantes centros rituales, de producción, de comercio, o su papel en el proceso de conquista romana. Casi toda Europa, a excepción de las áreas más montañosas, puede producir suficiente comida para sustentar poblaciones del tamaño de las prehistóricas. Con este medio tan propicio, ¿por qué surgieron comunidades más grandes, más permanentes y con marcados síntomas de jerarquización social? ¿Qué llevó a una aldea a crecer por encima de otra? ¿Cómo incidió la demografía en la organización social de los óppida? La documentación arqueológica a menudo describe con relativa claridad lo que ocurrió, pero rara vez dice cómo y por qué ocurrió. La discusión sobre los rasgos distintivos y su carácter urbano la llevamos desarrollando prácticamente hace 150 años, casi desde los comienzos de la prehistoria como disciplina. Y hoy sabemos más cosas, ignoramos muchas, identificamos mejor las lagunas. Al hilo de la publicación del volumen Óppida, Ciudades de Europa Céltica, en la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, pensamos que la mejor manera de plasmar los avances de los últimos años sería un pequeño simposio que hemos titulado Ciudades y Estados en la Europa Céltica, con un pequeño grupo de especialistas para analizar las claves de estos fenómenos. Todavía estamos lejos de explorar los territorios peninsulares, como se está haciendo en otros países europeos, con una inteligente complementariedad de arqueología y de historia antigua. El trabajo arqueológico, en cualquier caso, varía cualitativamente de un lugar a otro, pero el material obtenido es suficiente como para bosquejar algunos de los aspectos sobre las gentes que habitaron estas regiones en los siglos inmediatos que precedieron a la conquista romana. Incluso en la península ibérica el término ha ido adquiriendo matices propios y el concepto de óppida se extiende mucho más atrás en el tiempo, prácticamente hasta el siglo V o el siglo IV antes de la era. Bien, el conjunto de intervenciones que aquí están reunidas hoy constituye pensamos,
documentado y actualizado recorrido que va a incorporar las aportaciones de las sociedades de finales de la Edad del Hierro a estos cambios, que va a dedicar una especial atención a los elementos que condujeron al nacimiento de las ciudades y que va a revisar los modelos socioeconómicos que las caracterizaron. Por tanto, este coloquio aborda cambios fundamentales que tuvieron lugar en la vida cultural de la Europa templada y de la península ibérica en los siglos inmediatos al nacimiento de Cristo. Las primeras comunidades que podemos calificar como ciudades aparecieron en ese momento, y en ese momento se establecieron los modelos sociales, comerciales e industriales que caracterizarían la vida cultural europea prácticamente hasta la Edad Moderna e incluso en las zonas rurales prácticamente hasta la llegada del tractor. No es nuestra intención, en modo alguno, resumir aquí ni una ínfima parte de los datos que conocemos de este periodo. Haremos referencia, o se va a hacer referencia, a los principales yacimientos y dejaremos en el olvido muchísimos otros. Y aún hay más. A pesar de la importancia en el pasado europeo, y no en vano podemos decir que el primer urbanismo de la Europa templada es el que van a ver ustedes, los Ópida hoy están o siguen estando muy mal identificados, muy mal reconocidos como focos para el desarrollo cultural y económico de las regiones. Se han considerado sitios arqueológicos, también los consideramos paisajes culturales, lo que hasta cierto modo implica un cierto desafío para su gestión y para su divulgación. Hasta cierto punto representan el microcosmos de muchos retos a los que nos enfrentamos día a día en la defensa de estos sitios frágiles, excepcionales, creados a partir de las vidas de las personas, de sus percepciones, de sus creencias y, por tanto, fundamentales para entender el sentimiento identitario de la gente de ayer y de hoy. Ningún oyente en esta reunión puede dejar de apreciar la celeridad con que las comunidades del Viejo Mundo se hicieron en esta época interdependientes, como tampoco nadie puede dejar de sentirse sobrecogido por el dramatismo de esta gesta humana que ahora empieza.